Saludos, estimados hermanos que nos siguen en el canal Aurora, aquellos miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y el público en general. En esta ocasión queremos hablar acerca del capítulo de Lucas, número 11, donde está una petición muy especial de parte de los discípulos a Jesús, y es que los enseñe a orar. Fíjense que el discípulo que hizo esta petición, que no se identifica de hecho, esperó a que Jesús terminara de orar. ¿Por qué razón? Porque en la tradición judía es algo descortés interrumpir a alguien que está orando. Así que por eso fue que el discípulo esperó que el Señor concluyera su oración. Seguramente le llamó la atención la forma en que Jesús oraba, porque distaba mucho de las oraciones que se escuchan en el templo, que se escuchaban en el templo, las calles o la sinagoga. No era extraño que hiciera tal petición, pues era costumbre de los maestros enseñar una oración sencilla a sus discípulos. En el versículo 1 vemos que este discípulo hace referencia a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Por eso es muy probable que haya escuchado o estado él mismo con Juan el Bautista. Es interesante que no se mencione el nombre del discípulo, como ya mencionamos. Pero gracias a él tenemos esta hermosa oración, modelo que también recoge ampliamente el Evangelio según San Mateo. Siendo un modelo a seguir, la oración inicia reconociendo a Dios como Padre. Esta es una imagen que era un poco extraña para los judíos, ya que para ellos era más común percibir a Dios como pastor, como guerrero, juez, rey, castillo fuerte, Señor, pero no como Padre, no como un Padre, a pesar de que todas las acciones manifiestas de Dios a favor de su pueblo lo muestran como un Padre amoroso, preocupado por el destino de su hijo, que en este caso es una referencia a Israel, pero que en otros términos generales es una referencia también a todos nosotros, que somos hijos de Dios. Acto seguido, entonces Jesús enseña que Dios es merecedor de respeto, y luego la oración se centra en las necesidades del ser humano, tales como alimento, perdón y fortaleza. Estas son las necesidades del ser humano: la subsistencia, la tranquilidad mental, la fortaleza para enfrentarse a la vida. La necesidad espiritual más grande es la de encontrarse con Dios, reconocerle y ser redimido. Pero en términos humanos, fíjense cómo esta oración, este modelo, reconoce las necesidades humanas, materiales. Para fijar esta enseñanza, Jesús hace uso de una historia en donde contrapone el accionar de un amigo, el del Padre y el de Dios.
y nos da la seguridad de que recibiremos una respuesta a la oración, pues Dios es el Padre que existe y el mejor amigo que se puede tener. Existen diferentes relaciones que marcan la vida del individuo, siendo la relación padre, madre, hijo la que encabeza el listado. Un padre o una madre es capaz de hacer cosas impensables para cumplir una promesa o satisfacer las necesidades de su vástago. Jesús asegura a sus discípulos que si los padres terrenales son admirables en este sentido, Dios lo es mucho más para cumplir cada una de sus promesas. Por eso son determinantes las palabras de Jesús cuando nos asegura que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Llama la atención los tres verbos que se utilizan. Fíjense, dice dará, hallaréis, abrirá. Esto está en relación a la historia que Jesús ha relatado recientemente, tal como aparece en este capítulo 11 de Lucas. Según la costumbre, los viajeros preferían iniciar cualquier trayecto al finalizar la tarde para evitar el sol abrasador, por lo cual llegaban a su destino ya entrada la noche. El escritor no aclara si la visita fue anunciada o es inesperada. Importa la actitud de ambos personajes. Fíjense, el primero que ha recibido la visita de un amigo venido de un viaje recurre a un vecino amigo para cumplir el protocolo de un buen anfitrión. El segundo personaje, el que es importunado a medianoche, satisface una necesidad a regañadiense, poniendo a su familia como excusa, pero esta ya debía estar despierta con tanto alboroto. Si tomamos en consideración que la mayoría de las casas pobres de Palestina se dormía en una sala común alrededor del hogar, y en ocasiones hasta compartiendo el espacio con cabras y gallinas. Al finalizar la historia, la petición del primer personaje ha sido satisfecha, aunque con desagrado, por parte del segundo personaje. El clima se alcanza cuando Jesús realiza tres preguntas retóricas cuya respuesta es un rotundo no. No existe ningún padre que sea capaz de dar a su hijo contrario a lo que le solicitan, o que tenga la intención de dañarlo, prácticamente de ofrecerle piedras, serpientes o escorpiones. Aunque algunos pueden suponer que el mensaje central de esta porción bíblica es la insistencia al orar, realmente lo que se pretende es brindar seguridad al creyente en cuanto a la respuesta de su oración. Dios dará a cada quien lo que necesita, suplirá sus necesidades. Los amigos de igual forma. El llamado a través de esta historia entonces doble, es que asumamos la conducta del personaje que recibe una visita. El hecho de que no tenga pan en su mesa no es excusa para no satisfacer la necesidad apremiante del visitante. Recuerdo el ministerio de mi madre en Guayama, la reverenda Ignacio Ortiz. Como siempre que alguien se aproximaba a nuestro hogar, a la iglesia, en busca de una necesidad, siempre había, a pesar de que no éramos personas que tuviéramos grandes recursos económicos, siempre había en su corazón alguna forma o manera de ayudar y responder a la necesidad de quien llamaba a sus puertas. También es importante que teniendo pan, antepongamos nuestras propias necesidades a las del resto. El egoísmo no es parte de los valores del reino. La misericordia y empatía sí, pues la promesa es: al que pide se le da, al que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este mensaje, explicando brevemente el sentido del modelo de la oración que nos proveyó nuestro Señor Jesucristo, sea útil y nos ayude a crecer espiritualmente y a ver no solamente el modelo de cómo hacemos una oración, sino cómo es que nosotros incorporamos a nuestra vida diaria el espíritu de esta oración, que es el espíritu del servicio, de la empatía, de la compasión, de atender a la necesidad del prójimo. Dios los bendiga, queridos hermanos.